Buenos días a todos y a todas. Espero que hayan tenido un buen descanso, o al menos ponerse al día con algunas cosas, como nos sucede a la mayoría. Y hacer algunos comentarios antes de retomar el último tema que estamos viendo. Recordarles que estamos viendo las propiedades psicométricas. Esta semana de ejercicio. Vamos a terminar de ver un ejercicio que quedó pendiente de la clase pasada. Eh, pero antes de eso me gustaría comentarles lo que les mandé por correo eh, respecto a su certamen 2, donde ignoro cuál fue el motivo principal, pero posiblemente a algunos de ustedes les faltó tiempo o se enfocó mucho en los primeros dos ejercicios, pero el tercer ejercicio estuvo bastante flojo el desempeño, por decirlo así. Espero que haya sido por tiempo solamente. Y no porque no entiende el concepto. O sea, si pudieran hacer los otros ejercicios, me imagino que saben plantear bien los balances en materia, pero el último ejercicio era el que tenía más puntaje. Me llamó la atención que casi nadie empezó a hacer ese ejercicio primero. Así es que esa es la razón por la cual les doy la posibilidad de que lo vuelvan a hacer. Espero que todos lo tengan perfecto. Así suben su puntaje en esa última pregunta para su certamen. Tienen plazo hasta mañana a las 5 de la tarde, así es que tienen espacio amplio. Espero que hagan ese ejercicio que engloba gran cantidad de los conceptos de balance de materia en este escenario que uno podría aplicar a esta altura. Entonces, espero que todos y todas lo entreguen. ¿Alguna duda al respecto? Eh, si es por la corrección del certamen, de aquí al viernes me pueden escribir al correo electrónico cualquier duda que tengan, la revisión, el puntaje, la suma, lo que sea de ese proceso, y procuraré que al entregar mañana su ejercicio 3 está puesto en la actividad o la tarea en aula para que lo suban ahí su archivo o sus archivos. Si alguien quiere hacerlo en PDF solamente, ningún problema, que se aparezcan explícitos los cálculos. Si alguien quiere hacer el PDF para plantear solamente la parte de balance y relaciones, y después en Excel completa, ningún problema. Como lo requieran o como les acomode más, tienen la posibilidad de subir un archivo PDF y un archivo Excel. Entonces, una vez que lo entreguen, procuraré que el viernes, a más tardar de esta semana, tengan su nueva nota de certamen. ¿Ya? Entonces, vamos a retomar. Si no hay alguna duda ahora, voy a retomar lo que estábamos viendo la semana pasada, antepasada, perdón. Y fundamentalmente, lo que nosotros tenemos que repasar en el concepto de propiedades psicométricas siempre va a ser la carta psicométrica como una herramienta que vamos a utilizar para que tengamos la posibilidad de obtener información relevante, datos, de acuerdo a un requerimiento de algún problema. Como les mencioné, hay distintas cartas psicométricas, de las cuales se diferencian por los tipos de unidades. Esta carta psicométrica está en grados Celsius, hay cartas psicométricas en grados Fahrenheit. En aula les publiqué un documento PDF donde están todo el tipo de cartas psicométricas que ustedes pueden encontrar en la literatura. La gran diferencia entre ellas, además de las unidades, se refiere al rango en el cual se está mostrando la carta. En este caso, esta carta que le estoy proyectando ahora está entre menos 10 grados Celsius, aquí está, menos 10, y 55 grados Celsius. ¿Ya? Más o menos son las condiciones cercanas a las ambientales, y un poquito menos y un poco más en el rango de temperaturas.
y donde típicamente se llevan a cabo los procesos, sobre todo si estamos hablando en procesos de humidificación o deshumidificación a presión atmosférica, porque a esa presión está hecha la carta. Acá se lo estoy marcando. Presión barométrica, recuerden que la presión absoluta, la manométrica es la relativa. La manométrica es la presión relativa porque lo que entrega en realidad, o lo que a nosotros nos interesa, son ver diferencias de presión, pero la absoluta es igual a la manométrica más la presión atmosférica en el lugar. Por lo tanto, si uno tiene un manómetro en un proceso, va a tener la presión relativa, y en realidad va a tener una diferencia de presión que a uno le interesa en los procesos. Y si quiere obtener una presión absoluta, debería tener un instrumento que se llama barómetro en el laboratorio, el cual se pone en algún sector visible en el laboratorio y uno mira y te está marcando la presión atmosférica en el lugar. ¿De acuerdo? Entonces, uno lee la presión del manómetro, le suma la presión del barómetro y tiene una presión absoluta. ¿Ya? Cuando aquí hablan de la presión barométrica, 101.325 kilopascales se refiere a la presión absoluta atmosférica a nivel del mar. ¿Ya? Listo. Segunda cosa importante que dijimos de la carta psicrométrica, además de clasificarla, es que necesitamos al menos dos variables en nuestra carta psicrométrica para poder leer todas las demás. Me explico. Para saber eso, para saber que necesitamos dos para terminar todas las demás, necesitamos saber qué información nos entrega la carta psicrométrica. Lo primero que nos entrega la carta psicométrica es la temperatura bulbo seco, que es la temperatura que uno mide directamente. Esa temperatura de bulbo seco, en nuestro hogar probablemente es mucho más fácil entender el concepto porque tenemos un termómetro que se basa en la expansión de mercurio dentro de un tubo de vidrio, y ese bulbo es la zona donde uno tiene contacto para que pueda expandirse este mercurio, el cual se va a expandir más o menos dependiendo de la temperatura a la cual está midiendo. El termómetro que usamos nosotros en casa tiene ese principio y le llamamos bulbo justamente a la zona que nosotros tenemos que poner en contacto con la parte que queremos determinar la temperatura. Ahora bien, ese bulbo podría estar envuelto en un paño o envuelto en cualquier superficie, cualquier textura envuelta, muy mojada, y eso hace que luego de un momento, esa humedad que tiene este paño o esta textura alrededor del bulbo, no cambie ya su cantidad de agua disponible y llega a un estado de pseudo equilibrio, se le llama, es pseudo estable. Resulta que esa condición de estabilidad para el sistema aire-agua se le llama temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo se refiere a eso, a que se haya equilibrado, ya no se evapora más agua ni condensa más agua en esa zona, pero sí está húmeda. Y al llegar a esa condición pseudoestable, se llega a una temperatura también estable en ese momento, y esa temperatura es distinta a la temperatura de bulbo seco. Y esa temperatura por eso se le llama bulbo húmedo. Y resulta que para este sistema aire-agua, esa temperatura bulbo húmedo coincide con la temperatura de saturación o el punto de rocío. ¿Dónde? Punto de saturación o la temperatura de rocío significa aquella condición en la cual el aire logra la saturación con agua. O bajo las condiciones en las cuales está el aire, le llamamos aire seco porque no tiene nada de agua, ese aire puede captar o puede tener vapor de agua hasta un cierto límite. Ese límite, cuando se llega, si se sobrepasa, empieza a condensarse agua. Si se llega justo al límite, no condensa nada, pero estamos en un punto de equilibrio. Ese es el punto de rocío. Dada la coincidencia que la temperatura de bulbo húmedo es el mismo valor. ¿De acuerdo? Para llegar a la temperatura de bulbo húmedo, probablemente el camino que mejor elija el sistema es un camino de adiabático.
El camino adiabático significa que yo voy a poder cambiar las condiciones de temperatura de mi corriente sin tener intercambio de calor con los alrededores. Recuerden, tengo un equipo, una frontera. Para que haya intercambio de alrededor con los alrededores significa que o sale calor del sistema hacia afuera de nuestra frontera o atraviesa la frontera desde afuera hacia adentro del sistema. Cuando sucede eso ya no es adiabático, pero en condición adiabática significa que yo tengo alguna forma de, dentro de mi equipo de inmunidad, de calentar o enfriar lo que está dentro. ¿Ya? Si tengo un camino adiabático, tengo un camino que sigue estas líneas. A ver, disculpen si no le apunto directamente a la línea, pero ese sería el camino. ¿Ya? Ese camino generalmente es el que nos lleva a la temperatura de bulbo húmedo. Por ejemplo, si yo tengo 30 grados Celsius inicialmente de bulbo seco, yo digo, y aquí a otra variable que hemos visto, la humedad relativa, ahí hay 10%, sigue subiendo hasta llegar a 100% en esa última línea que es saturación, donde ahí se comparan las presiones de vapor en la humedad relativa. Significa que la presión parcial que ejerce el agua gaseosa en el sistema, les recuerdo que la presión parcial es la composición por la presión total del sistema, la ley de Dalton, está en la clase. Entonces, la presión parcial que ejerce el vapor de agua dividido por la presión de vapor del agua. Entonces, la presión de vapor de agua significa que es la presión a la cual, que depende de la temperatura del sistema, a la cual va a haber un cambio de fase para una temperatura dada. Entonces, 100% significa que la presión parcial del agua alcanzó la presión de saturación y cualquier porcentaje distinto a 100 significa que esa presión parcial aún es más pequeña que la presión de vapor del agua o la presión de saturación del agua. ¿De acuerdo? Entonces esa es la humedad relativa. Entonces 10% de humedad relativa significa que el aire está conteniendo un 10% de su capacidad máxima de retención de vapor de agua, por llamarlo de alguna manera, el lenguaje coloquial. Entonces, si yo tengo la posibilidad de hacer una combinación 30 grados, bien digo, 30 grados Celsius, y algo así como, y aquí para apuntarle, 40% aproximadamente voy a estar en esta zona, aproximadamente. Ah, no, me he corrido, ¿no es cierto? Me corrí. Ahí. Voy a borrar este puntito que puse al final. Eso. Y 30 está acá. Supongamos que está acá. Entre 40 y 50, o sea, 45% de humedad relativa. 45%. Y yo digo, voy a enfriar esto en forma diabática. Significa que para enfriar en forma diabática tengo que disminuir la temperatura. Pero no se disminuye en forma horizontal, sino que en esta forma diagonal. Porque si es en forma diabática, debo mantener la energía del sistema invariable, o sea, no tengo que intercambiar calor con los alrededores. Eso significa entalpía constante. Y estas son líneas, si alguien le dice isoentalpía o entalpía constante, es seguir esta línea, que en el punto de vista de proceso significa que mi proceso es adiabático. Y arriba está la entalpía, ya les nombré que esa es una variable que solamente vamos a nombrar porque aparece acá, pero no la vamos a utilizar porque eso es parte de un balance de energía. Entonces, si yo quisiera enfriar hasta llegar a la temperatura de bulbo húmedo, sigo el camino diabático y ahí llego hasta 100% humedad relativa y me doy cuenta inmediatamente que si miro abajo, para 30 grados Celsius bulbo, temperatura de bulbo seco, si tengo 45% de humedad, voy a determinar que nuestra eh, temperatura bulbo húmedo es 21 grados Celsius. Esa combinación es para cuando el sistema está a 45% de humedad relativa. Si se fijaron, para poder determinar otras variables o todas las variables que uno requiere, necesito al menos dos de datos. En este caso fue 30 grados Celsius bulbo seco, temperatura bulbo seco y 45% de humedad relativa. Y ahí yo ya tuve la posibilidad de obtener temperatura bulbo húmedo, pero también si yo miro ahora horizontalmente, yo puedo determinar que casi 16 gramos por kilogramo
gramos de agua por kilogramo de aire seco es la humedad absoluta. Y puedo determinar en estas condiciones, por ejemplo, si yo trazo una paralela a este volumen específico de 0,85, sería algo así como 0,86 metros cúbicos de mezcla por kilogramo de aire seco. ¿Ya? Entonces, puedo determinar todas las cosas de la carta psicométrica, pero tengo que tener dos datos de entrada, siempre. Y todas las combinaciones posibles tienen que ver con el tipo de proceso que llevamos a cabo. Por eso es importante entender cómo se lee la carta psicométrica, pero no es un fin, es un medio para poder plantear lo que es otra cosa, es un balance de materia. Y aquí, para el balance en materia, lo que siempre nos va, independientemente de que nos pidan otra información, el balance en materia. Lo primero que van a usar en el balance en materia es la humedad absoluta. Lo primero que van a usar. Eso es seguro. Probablemente, si ustedes tienen flujos no másicos, o sea, volumétricos, probablemente tienen que usar también el volumen específico de su mezcla, que también es importante tenerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que necesitamos es aplicarlo. Hicimos un ejercicio la última clase y lo aplicamos. Aplicamos aquí la carta psicométrica para obteniendo los valores que necesitamos. ¿Ya? Ahora tenemos otro problema. Voy a borrar todo lo que anoté ahora para ir indicando, porque la voy a volver a usar, pero les voy a compartir primero el enunciado que teníamos. A ver, ¿dónde está? Se me ha perdido el enunciado. ¿Aquí lo encontré? ¿Qué pasó aquí? Pregunta para ustedes. Miren, les voy a compartir el archivo Word. Lo están viendo de fondo oscuro y letras claras, ¿no es cierto? Sí, se ve perfecto. Ya. Lo que pasa es que es la vista nocturna del Word. Lo voy a abrir de nuevo porque quiero que se vea de la otra manera. Ahora, ¿sí? Ese es para vista nocturna. Que no moleste el reflejo, el brillo. Ya, no sé cómo hacerlo. Ya, lo voy a dejar así por mientras porque no quiero perder más tiempo en tratar de cambiarlo, porque esto hace poquito cambió en mi sistema operativo y me parece muy bueno de noche, pero de día yo pensé que era automático. Ya, no importa. Aquí tenemos el ejercicio. Lo voy a aumentar un poquito. Dice, un precipitado mojado. Precipitado. A ver, ¿qué entienden ustedes por ser precipitado? Si nadie le explica de qué se trata, ¿ustedes cómo lo interpretarían? ¿Alguna idea alguien? Lo pensaría que es como una condensación. Ok. Eh, me imagino que hicieron los laboratorios de química. Cuando alguien le decía un precipitado, a qué se refería? O cuando precipitaba algo, ¿qué precipita? ¿Y en qué fase en general? Probablemente en este ejercicio no es lo más relevante, pero siempre es importante entender lo que sucede. Esto se podría referir porque en realidad a veces los enunciados quieren ser súper generales para no meterse en detalle con otras cosas, pero buscando la generalidad igual complica porque deja muy abierta la situación. Pero precipitado o mojado podría ser algo que sólido, que precipitó en algún proceso anterior, que viene con líquido. A eso se refiere. Y eso se va a hacer pasar a través de un secador de aire caliente. O sea, yo quiero secar para que el precipitado esté seco. Probablemente por tener partículas secas, ¿ya? O cristales secos, porque el precipitado obviamente se refiere a cristalización también. Pero en fin, a eso se refiere en este caso.
solamente para que tengan la situación. Piensen ustedes en que tengan azúcar mojada o algo por el estilo. ¿Ya? Precipitó azúcar en la situación y tiene azúcar mojado o sal mojada. Pueden pensarlo de esa manera. Bien, aquí Claudia había hablado de la situación sólida. ¿Ya? Entonces un sólido particulado que está mojado, muy mojado. Entonces lo que se quiere es que probablemente cuando se habla de precipitado mojado no alcanza a estar disuelto, pero puede tener una cantidad considerable de agua. Considerable significa que uno puede notar que hay agua en el sistema, pero está todo, digamos, no hay suficiente agua en el sistema para que haya solubilizado todo eso. ¿Ya? Entonces, las condiciones del problema nos indican que realmente hay harta agua, pero también hay harto sólido que ha precipitado y ya no es capaz de ser solubilizado. Entonces, va a pasar por un secador de aire caliente continuo donde se evaporan 10 kilogramos por minuto de agua. Es bastante. Un flujo de aire caliente entra a este secador a una tasa de 400 kilogramos por minuto. Nos está entrando inmediatamente el flujo másico, lo cual inmediatamente nos hacemos la idea de que no hay que hacer ninguna transformación al flujo. Y esto sale a 50 grados Celsius. Después de salir del evaporador, se enfría a 20 grados Celsius para condensar una porción del agua. O sea, entra a 50 y sale a 20 y se condensó un poco de agua. Mi pregunta es, ¿cómo le llamamos a ese equipo? Probablemente, si vamos a eliminar agua, o sea, condensar agua, vamos a eliminar agua en forma gaseosa del aire, por lo tanto puede ser un deshumidificador, o le pueden llamar directamente un condensador, porque se está condensando agua. Pero hay un segundo equipo, entonces tenemos dos cajitas. Dice que la presión se mantiene aproximadamente igual a una atmósfera, por lo tanto, inmediatamente nos están diciendo que podemos leer directamente los valores y usarlos en la carta psicométrica. Entonces, al usar la carta psicométrica, ahí se junta, pero obviamente vamos a usar la que está en la clase. Hay que responder la siguiente situación. Calcule la temperatura del bulbo húmedo, la humedad relativa, el punto de rocío y la entalpía específica del aire mojado a 50 grados Celsius. O sea, una vez que haya salido del primer secador, ¿no es cierto? De la primera unidad que es un secador. Después determinar la humedad absoluta y la entalpía específica del aire mojado a 20 grados Celsius y calcule la velocidad de condensación del agua. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta del enunciado o todos lo entienden bien? Ok. Me voy a pasar al cuaderno virtual para que empecemos a hacer este ejercicio. Lo que sí les voy a pedir es que cada uno en su casa ahí, si tienen lápiz y papel al lado o lo que sea donde pueda plantear sus cajitas en el sistema, que me diga o que me vaya indicando cómo sería nuestro diagrama de flujo y qué estaría sucediendo en cada una de esas corrientes. La semana antepasada, cuando vimos el primer ejercicio, lo primero que les dije es que iba a ser una forma de plantear este balance, y esa forma de plantear el balance se refería a transformar todo a la notación que nosotros hemos usado consistentemente durante todo el semestre, y eso se trata de composiciones o fracciones másicas, ¿ya? Pero hoy día vamos a resolver este ejercicio no transformando a composiciones o fracciones másicas. Lo que vamos a hacer es usar directamente el valor que nos entrega la carta psicométrica en unidades consistentes, obviamente, pero vamos a usar directamente la humedad absoluta. Y este ejercicio lo amerita y nos ayuda a que eso suceda. Entonces, ¿alguno de ustedes podría decirme si tenemos la información suficiente para hacer este ejercicio? Independientemente de hacer un balance, un análisis de grado de libertad, no quiero que hagan eso ahora, y lo que quiero ver si se dan cuenta de lo que hablamos antes fue que necesitamos dos condiciones para poder determinar todas las demás para cada corriente.
Entonces, por favor, indíquenme qué está sucediendo en cada corriente. Primero tenemos dos cajitas, ¿no es cierto? Voy a compartirle mejor al tiro la pizarra virtual para que vayan conmigo. Todo esto cambió y está bien, no sé qué pasa. Permiso, voy a dejar de compartir eso que tengo ahí y voy a compartir. Ah, ya. Muy bien. Ahora se debería ver. Ya, como les dije, tenemos dos cajas. Una cajita acá, que sería un secador. Y otra cajita acá, que sería nuestro condensador. Le voy a llamar condensador, pero también ustedes les pueden llamar deshumidificador. Entonces, este es secador. Y al siguiente le voy a llamar condensador. Entonces, lo primero, ¿dónde está el precipitado mojado? Sabemos que esos están conectados, eso sí. Yo creo que una de las cosas más importantes es darse cuenta si el precipitado o la forma donde colocar el precipitado es relevante para determinar los cambios en la corriente de aire, porque al final eso estamos determinando, cómo cambia el aire respecto a la cantidad de agua que tiene. Entonces, si se dice, se hace pasar precipitado, probablemente, no sé si nos interesa saber la cantidad de precipitado, ya que nos están dando la cantidad de líquido que se ha, se ha evaporado. Pero me pregunta, ¿cómo ustedes lo considerarían en el secador, ese precipitado mojado? Probablemente alguno de ustedes o alguna de ustedes haría lo siguiente. Entra aire seco y aquí entra el precipitado, ¿no es cierto? Posiblemente el precipitado sale seco, ya no lo vamos a usar. Y el aire que está acá se hace pasar al condensador. Y después el condensador termina. Probablemente eso incluiría todas las corrientes posibles. ¿Cuánto tenemos aquí de aire? Si esta es la corriente 1, es la 1, vamos a llamar esta 2, esta 3, esta es la 4, esta es la corriente 5. En la corriente 1, ¿qué tenemos? ¿Alguien? Aire seco. Ya, muy bien, aire seco. Y eso, aquí vamos a usar una notación probablemente un poco distinta a lo que ustedes están acostumbrados, pero ya saben que estamos usando la letra W mayúscula para decir humedad absoluta. Entonces, M1 sería 400 kilogramos por minuto. ¿No es cierto? Voy a hacer de nuevo el 4 porque quedó un poquito feo aquí. Ahí se nota un poco mejor. Y es aire seco, por lo tanto, vamos a decir que la humedad absoluta en 1, ¿cuánto sería? 0. Corriente 2, probablemente tenemos la entrada de precipitado, pero ¿nos interesa realmente? Porque ¿qué pasa en 3? Vamos a tener un flujo de aire. ¿Cuánto es el aire seco en 3?
¿Cuál es el valor de aire seco? Lo mismo que entró, ¿no? Muy bien. No se olviden de eso, parece obvio, pero uno a veces se complica la vida. Pero aquí sí tenemos, todavía no sabemos. ¿Ya? Tenemos una humedad que es distinta a cero. Lo único que sé es que la diferencia entre 2 y 4 son 10 kilogramos por minuto, y eso de agua que pasó de líquido, pasó a vapor al aire. ¿Ya? Eso es lo único que sabemos. Sigamos hasta ese momento estamos bien. ¿A qué temperatura estamos en 3? Vamos a colocar aquí T3 igual 50 grados Celsius. 5. Nuevamente. Vamos a colocarlo más acá. Me quedó muy justo aquí. También son 400 kilogramos por minuto. Y tenemos una cierta humedad. ¿A qué temperatura? T5 está a 20 grados Celsius. Nos falta una corriente en el condensador, que sería la que baja, digamos. Lo voy a poner la que baja. La corriente que sale y sería un M6, que sería solamente agua, ¿no es cierto? Que condensa. Entonces, aquí hay algo que probablemente, intuitivamente, esté correcto, pero nos va a confundir un poco cuando hagamos el balance en el secador. Todo lo demás está bien, porque fíjense en el condensador. Entra, en la corriente 3, entra un cierto aire húmedo, precipita agua, o sea, sale agua, y el otro es tiene una corriente 5 con una humedad distinta, por lo tanto una humedad menor. No obstante, en el secador, ¿cómo asocio la corriente 2 y 4 que pasa que cambia respecto a la cantidad de agua que se está evaporando? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, probablemente una forma mucho más simple y más fácil de haber determinado esto. Es decir, mire, está entrando y lo vamos a hacer solamente desde el punto de vista, se me borró eso, solamente desde el punto de vista del secador y del aire a su vez. Tenemos una cierta corriente que está entrando. Esa corriente entra agua a una cierta tasa. Vamos a cambiar los numeritos de las corrientes. Y esa es una de las cosas que probablemente muchos fallaron en algún momento cuando yo pregunté esto, hace bastante tiempo en realidad, en que uno usa estas cosas de forma útil, o sea, de forma práctica, mejor dicho, y donde dice, miren, yo voy a hacer el balance en el secador respecto solamente al aire. Y eso significa que el aire le está entrando 10 kilogramos por minuto de agua. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice el enunciado, que se está evaporando. Si yo hago eso, me facilita la vida, pero tremendamente. Hay una forma de verlo y muy interesante. Esta es nuestra corriente 2. Y ahora sí queda redondito para hacer nuestros balances. Se van a dar cuenta de inmediato. Y eso sería nuestro diagrama de flujo, con todas las variables que nosotros tenemos y necesitamos. Lo único sí que falta determinar algunas cosas que son relevantes para completar el balance. Si mi primera pregunta para ustedes es la siguiente. ¿En qué unidad está lo voy a borrar lo que voy a anotar ahora, pero sí para la explicación sirve? ¿En qué unidad está la humedad absoluta?
¿En qué unidades uno debería trabajarlas acá? En la carta psicométrica nos entrega en masa de agua por masa de aire seco. ¿Qué pasa si yo multiplico esto, masa aire seco, por W? ¿En qué unidades me queda? ¿Gramos? No, pero más que, disculpen, dimensión, ¿ya? Más que, si yo es masa aire seco por una humedad absoluta, me queda masa de qué? Masa de agua. Escuché bajito ahí. Algo dije algo. Masa de agua. Muy bien. Muy bien. Por lo tanto, no necesariamente vamos a usar siempre las composiciones ni las fracciones másicas para resolver este tipo de ejercicios. A veces sale mucho más fácil y mucho más rápido si nosotros tenemos expresada la masa o el flujo de aire en kilogramos de aire seco, solamente obtener la humedad absoluta y al multiplicarlas me da la masa de agua. Por lo tanto, me está diciendo, usted si multiplica el flujo de aire seco por la humedad absoluta de cada corriente, usted tiene la masa de agua en esa corriente. Y eso me permite hacer nuestro balance para el agua. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Y esa es la forma alternativa de resolver esto que probablemente resulte más fácil. Entonces, si hacemos un balance de materia para el agua, significa, y el aire seco, mientras no haya una salida de aire seco para otro lado, si se mantiene en la misma línea, el aire seco no va a cambiar. Entonces, el balance para agua dice que en la corriente vamos para el secador. ¿Ya? Dice, entra, no sé si se dan cuenta, eso entra en la corriente 1, la masa de aire seco, M1, por la humedad absoluta. Sale la masa más M2, que es la tasa de agua que está evaporando. O sea, al aire se incorpora esa masa de agua y sale una masa de aire seco con humedad 3, lo cual inmediatamente, si nosotros despejamos todo esto, nos queda masa A. Fíjense en lo siguiente. Tengo dos compuestos y voy a hacer el balance que es casi obvio para el aire. Es M1 menos M3 igual 0. Entonces M1 es igual a M3. Este es el aire. Lo voy a poner explícitamente ahí para que no haya ninguna duda. Por lo tanto, ¿Profe? en uno, ¿alguien me hace una pregunta o se le abre el micrófono? Sí, no, yo. ¿Sí? Que no entiendo por qué M1 es igual a M3 y, o sea, M1 cuando entra está seco, pero M3 cuando sale está húmedo, ¿no? Pero M1 y M3 lo estoy considerando como aire seco. Ah, El aire ya, seco no cambia en nada. ya, Entonces, ya. bajo esa circunstancia, y muy buena pregunta, es porque estoy haciendo el ejercicio de forma diferente al ejercicio de la clase pasada. De hecho, el de la clase pasada como forma de ejercicio para ustedes, de práctica, háganlo de esta forma, se van a dar cuenta que probablemente también les salga bien rápido. La forma como lo estoy haciendo, estoy indicando que el flujo másico lo voy a considerar solamente del aire seco y en la humedad en la que va a estar cambiando. ¿Y qué me permite eso? En uno voy a decir que M2, perdón, M2 no, voy a decir que M1, que va a ser común para todos, factor de W3 menos W1 es igual a... Es más, antes de hacer cualquier anotación, yo debería preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es en la ecuación 1, cuál es nuestra variable?
desconocida. El W3, ¿o no? Sí, muy bien. Entonces, W3 va a ser igual a M1 por W1 más M2 dividido por M3. Y en realidad, ahora reemplazamos los números. ¿Cuánto era W1? W1, ¿cuánto era? Aquí estamos en 0, porque nos dicen que al secador entra solamente aire seco. Entonces lo que va a hacer es que un aire seco se va humedeciendo. Por lo tanto, esto es 0. En unidades nos queda lo siguiente. Voy a ser bien explícito para que no haya ninguna duda. W3 nos dice que M2 es kilogramos de agua por minuto dividido por kilogramos de aire por minuto. Se nos van los minutos con los minutos. ¿Y qué nos queda? Una humedad absoluta. Y eso nos va a decir, vamos a ver, ay, no puse los numeritos, ¿no es cierto? Permiso, voy a borrar para que me quede a la misma altura todo. Eran 10 kilogramos de agua por minuto y 400 kilogramos de aire seco por minuto. Se nos van los minutos. Y ahora sí, entonces de 3 es igual a 0,0, 1 partido por 40. ¿Cuánto es 1 partido por 40? 0,25. 0,025. Sí, ¿no es cierto? Kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Ya obtuvimos un dato. Fíjense, con eso la corriente de salida del secador o la entrada del condensador, ya sabemos que está a 50 grados Celsius y tenemos una humedad absoluta. Ahí tenemos los dos datos necesarios para determinar lo demás, ¿ya? Si es que necesitamos determinar todo lo demás. Entonces estamos haciendo el balance y después vamos a responder todas las preguntas. Las preguntas no están en el orden que uno va a hacer los cálculos, no sé si se dan cuenta. Esto es lo mismo que decir 25 gramos de agua para entrar a la carta ciclométrica, ¿no es cierto? Ya, listo, ¿estamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Probablemente tenemos que hacer una pequeña cálculo, más bien una pequeña lectura en esta carta ciclométrica, mejor dicho. Eso es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque vamos a ubicar en qué punto en la carta ciclométrica estamos en 3 y saber lo que está sucediendo porque está condensando. Entonces vamos a usar un poco, me voy a cambiar del cuaderno virtual y voy a proyectarle la carta ciclométrica. $25, eso es lo que nos dio, ¿no es cierto? 25 gramos por kilogramo. Aquí estamos, 25 gramos por kilogramo. Y en esa línea de humedad absoluta, nos estamos intersectando con 50 grados Celsius. 50 grados Celsius está acá.
Entonces nos están diciendo, mire, usted, este es el punto en el cual se encuentra en este momento en nuestro, justo a la salida del secador y antes de la entrada del condensador. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que se condensa? ¿Cómo van a enfriar eso? ¿Cómo piensan que ustedes van a enfriar aire que está dentro de un equipo? Y la palabra condensador lo dice muy bien. Condensador es un equipo para la, valga la redundancia, lleva a cabo la condensación como operación unitaria. Y eso se trata de poner en contacto indirecto una corriente que está caliente con otra corriente que está fría. Por lo tanto, se está traspasando calor de una corriente a la otra. La corriente que está fría absorbe el calor que viene de la corriente caliente. En este caso, una corriente a 50 y se enfría a 20. Por lo tanto, vamos a usar alguna otra corriente que va a estar en contacto indirecto con este aire para que absorba calor y se determine cuánto es el flujo o la cantidad de agua que va a estar condensando, vamos a esa palabra. Dicho lo anterior, ¿qué piensan ustedes? ¿Se está llevando a cabo un enfriamiento adiabático o un enfriamiento directo donde hay intercambio de calor por los alrededores? ¿Sería directo? Muy bien, ¿no es cierto? No puede ser adiabático porque a la corriente de aire hay intercambio de calor con la alrededor. En este caso está saliendo calor del aire para que pueda funcionar esto. Por lo tanto, teníamos dos posibilidades: seguir un camino adiabático, o sea, esa flechita hacia acá, el camino adiabático para enfriar, pero claramente esta corriente, para que se enfríe, necesito quitarle calor, o que esta pierde calor, como ustedes quieran pensarlo, pero o sea, va a haber un intercambio de calor de verdad. O sea, no es adiabático en nuestro sistema, y este es el otro camino. Significa, voy a empezar sin cambiar su, voy a borrar la otra flechita que era la primera alternativa, voy a borrar el camino diabático, y piensen en la siguiente situación: empiezo a disminuir la temperatura de mi sistema, pero no ha pasado nada, sigue teniendo la misma cantidad de vapor de agua en el aire, por lo tanto la humedad absoluta no cambia, no obstante disminuye la temperatura de mi sistema. Entonces, si yo hago eso, ¿hasta dónde debo llegar para que empiece a condensar agua? Este es mi punto, en el ejercicio sería mi punto 3. Y esto entra y debe llegar a algún punto en la corriente 5, ¿no es cierto? Creo que 5 le llamamos. Sí. ¿Sabe qué? Le voy a cambiar, pero debería ser la 4, me salté un numerito. Lo voy a cambiar y después se la muestro, ¿ya? Pero esa es mi pregunta: ¿hasta dónde debería llegar yo enfriando para que empiece a condensar agua? Y ese es un concepto que tienen que tener más o menos claro cada vez que quieran leer la carta ciclométrica. ¿Cuánto sería? Entonces, vamos haciendo el caminito. Ah, alguien me respondió aquí en el chat, no lo había visto. Al rocío, muy bien. Lleguemos al rocío. O sea, 100% humedad absoluta. Humedad relativa, perdón. 100% humedad relativa, la humedad absoluta se mantiene constante. Y llegamos a este punto de rocío. Pero nos dicen que en el equipo se enfría hasta 20 grados Celsius. ¿Cómo se sigue? Mire, en ese punto, cuando llego ahí, leo abajo la temperatura y probablemente sea algo así como, a ver, tenemos 30, 29, como entre 28 y 29 grados Celsius. Pero ahí empieza a condensar agua. Pero nos dice que llegamos hasta 20 grados Celsius. ¿Cuál es el siguiente camino? Muy bien lo del punto rocío, pero hay que seguir, porque nos dicen que enfriamos hasta 20 grados Celsius.
¿Cuál es el camino que se seguiría en la carta? Por la misma línea de rocío. Perfecto, perfecto. Eso significa que en ese momento empezó a condensar agua y sigue condensando agua todo el rato, ¿no es cierto? Entonces yo me desplazo por la línea de rocío, perfecto, y llego hasta la temperatura que me indica, 20 grados Celsius. Y a esta condición, yo llego en la corriente 4 sería. Acabo de cambiar en mi diagrama de flujo el número. ¿Y qué leo ahí? Si yo tengo 100% humedad relativa, punto de rocío y 20 grados Celsius, yo estoy leyendo esta temperatura, estoy leyendo la humedad absoluta que queda. ¿Cuál es la humedad absoluta? Probablemente algo así, 14,5, un poquito más, 14,7 gramos de agua. Y esa es la condición final que necesitamos saber. Esa es la humedad. Le voy a poner aquí 14,7. Teniendo ese valor de humedad, yo lo que puedo hacer ahora es, con el balance de materia, determinar cuál es la cantidad de agua que ha precipitado o condensado. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, vamos a cambiarnos de nuevo a nuestro cuaderno. Y voy a anotar por mientras, para que no se me pase aquí, los valores de la humedad absoluta, ¿ya? En el diagrama de flujo para que lo tengamos, que son datos que nosotros obtuvimos. Y la humedad absoluta en el punto 4, o sea, la salida del condensador va a ser 14,4 y en unidades consistentes será 0,0147. Suena raro eso, pero 14,7 kilogramos por kilogramo. Ya sabemos qué significa eso. ¿Cambio? Ahí la tienen. Ya puse los datos necesarios. Entonces, primera moraleja. Voy a anotar de nuevo este dato porque me quedó fea la letra. Disculpen, aquí esto me tiene un poco de toque, pero ante todo, no sé si se dieron cuenta que no son tan directos a veces tener los datos, sino que uno hay que hacer un balance materia, hay que hacer un paso previo para seguir obteniendo datos. Así que es un ida y vuelta entre el desarrollo y la carta psicométrica. Siempre sucede eso. Esto era 14,7. Alguien puede ponerle 14,6, 14,8, bueno, depende qué tan exacto uno lo lea. Le estoy poniendo kilogramo por kilogramo para que ustedes sepan que es kilogramo de agua por kilogramo de aire seco. Entonces vamos a cambiar a la siguiente página, que vamos al condensador. Donde vamos a tener el balance para el agua y para el aire. El aire es obvio, pero igual lo vamos a notar igual, ¿ya? Entonces para el agua está entrando por la corriente 3 aire seco con una cierta humedad. Está saliendo aire seco con otra humedad. Y está saliendo una corriente 5 que se refiere a solamente agua. La confusión puede, espero que no exista, pero darse cuenta qué es lo que es cada corriente. Pues cuando me refiero a M3 y M4, me estoy refiriendo solamente a aire seco. ¿Ya? Entonces M3 es igual a M4 y esto es aire seco. Por lo tanto, cuando volvemos al balance del agua, voy a hacerlo explícito aquí también, entonces agua, para que no quede ninguna duda. Necesitamos saber cuánto es M5. Y M5 va a ser igual a M3, que es el mismo que M1, etcétera, por las humedades, que son 3 menos W4. Reemplazando, nos queda 400 kilogramos de aire seco por minuto. Y W3, si se acuerdan, era 0,025 menos 0,0147.
Y esto queda en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Inmediatamente nos damos cuenta que aire seco se nos va con aire seco y nos va a quedar en kilogramos de agua por minuto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Eso, ¿cuánto nos da? Alguien si tiene una calculadora ahí, que lo haga conmigo. Es 0.025 por 0.0147 y eso es por 400. Me da 0,147, poquito. Kilogramos de agua, o sea, fueron gramos finalmente, por minuto. ¿Listo? Recién ahora vamos a poder responder algunas preguntas que nos plantea el problema. Por lo menos hasta ahora. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, volvamos a la pregunta, a lo que Profe, nos están preguntando. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? es que a mí me da 4,12. ¿En Y serio? también, Ya, entonces, yo debo haber metido mal los de la calculadora acá, la tengo aquí en mi... 7 igual por 400. Tiene toda la razón, 4,12. Sí, sí, profe. Bueno, gracias por la acotación. No me di, no tengo idea cómo me equivoqué metiendo mal la calculadora, pero muchas gracias. Entonces, igual parecía poquitito, ¿no es cierto? Dado que el otro flujo eran 10. Muy bien, muy bien. Súper. Ya, se supone que están viendo ahora el enunciado. Entonces ahora recién yo me puse a hacer todo esto porque yo obviamente le estoy guiando el ejercicio, pero ante todo, como ya había leído las preguntas, sabía qué situaciones están pasando en cada una de las operaciones unitarias, ya sea secado o condensación. Porque la pregunta, la primera, requería cierto avance en el ejercicio, o sea, un balance materia al menos, para poder responderla. Dice, calcule la temperatura bulbo húmedo, la humedad relativa, el punto rocío y la entalpía específica del aire mojado a 50 grados Celsius. Después determine la humedad absoluta, ya lo hicimos, y la entalpía específica del aire mojado a 20 grados Celsius y calcula la velocidad de condensación del agua, que es lo que acabamos de hacer. La velocidad de condensación se refiere a el flujo de condensación, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos queda para completar? Porque hay que responder la pregunta. O sea, una de las cosas importantes es que nosotros respondamos las preguntas que nos hacen. Hasta el momento estaría incompleto. Entonces, si están viendo la carta ciclométrica ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar de color en mi lápiz de acá. Y voy a poner azul. Nos dicen, en la condición 3, cuáles son la humedad relativa, cuál es la temperatura bulbo húmedo, cuál es la temperatura bulbo seco, bueno, ya está. En la humedad relativa. Mire, humedad relativa estamos entre 30 y 40. Fíjense, ¿cuánto sería esto? Si es 35 la mitad, 34, 33, algo por el estilo. Aproximadamente 33% de humedad relativa justo a la salida del secador. Si yo les dije, el camino que sigue esto no era el camino adiabático, pero nos piden la temperatura bulbo húmedo, por lo tanto, esa temperatura seguimos el camino adiabático y miramos abajo cuál es la temperatura, ¿ya? Esa temperatura, si aquí es 30, 40, 31, 32, 33, miren, fíjense, todo coincide. 33 grados Celsius es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué otra cosa nos pedían en esa condición? Nos pedían humedad relativa, punto de rocío, bueno, ya lo determinamos, y la entalpía específica. Entonces, la entalpía
Nos salimos un poquito de escala, no sé si se dan cuenta. Uno puede proyectar un poco hacia arriba. Disculpen si no queda tan derechito. Digamos algo por el estilo. Si esto es 115, probablemente esto es 100, debería ser 120 el siguiente, pero un poquito menos, 118. Ya voy a dejar anotados los valores en el cuaderno, en la pizarra virtual, ¿ya? Y el punto de rocío es esta temperatura que vimos acá, que no la usamos en un principio, pero es una pregunta. Entonces, está al medio, digamos que algo así como 28,5, 28,5 grados Celsius. Ya tenemos toda la información que nos requerían. Para el último punto, nos faltó determinar cuál es la entalpía, y hay que mirar hacia arriba. Es el último punto, el punto 4, y sería aproximadamente, a ver, 54, 55, entre 55 y 56, pongámosle 56, 57 y medio. Aproximadamente. Y ahí tenemos toda la información que nos pedían. Pero para llegar a esa información tuvimos que entender qué estaba sucediendo físicamente, cómo eso se anotaba en nuestra carta psicométrica, y debíamos haber tenido al menos 2 datos para cada punto para determinar todas las otras propiedades. Entonces voy a anotar ahora, y después se los voy a mostrar. Voy a anotar en nuestro cuaderno que para la pregunta 1 tenemos que la temperatura de bulbo húmedo determinada es 33 grados Celsius. La humedad relativa es aproximadamente 33%. Y la entalpía, eso se usa la letra H, entalpía, siempre la entalpía específica con la H minúscula. En eso es 118, y las unidades que aparecen en la carta ciclométrica son kilojoule por kilogramo de aire seco. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos preguntan? La humedad absoluta, pero eso ya la usamos. Bulbo húmedo, humedad relativa, punto de rocío. El punto de rocío, temperatura de rocío, eso nos falta. Era 28,5. Entonces, temperatura de rocío era 28,5. Y todo esto es en el punto 3, ¿cierto? Corriente 3. Ya les voy a proyectar el cuaderno, lo estoy notando para que no se me olviden los valores. La segunda pregunta que nos hacían era determinar humedad absoluta y entalpía específica para el punto 4. En punto 4 ya la determinamos, la humedad específica en punto 4 era 0,0147 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Y nuestra entalpía en ese punto 4, H4 sería 57,5 kilojoule por kilogramo de aire seco. Listo, tengo todo anotado en el cuaderno, les proyecto el cuaderno. Que claramente se los voy a subir después a aula, todo esto. Ahí está el resumen. De todo nuestro ejercicio. Entonces ahora ustedes deciden, dependiendo de cómo les entreguen los datos del problema, si van a usar las fracciones básicas, o claro, bien digo, transformarla a partir de la humedad absoluta, o usan directamente la humedad absoluta si es que
el flujo de aire lo consideran solamente aire seco. Así que aquí tienen otra alternativa y ustedes van a ver cuál les resulta mejor. Pero siempre acordarse que para determinar todos los parámetros que tenga la carta psicométrica, al menos necesitan 2. Eso en termodinámica del equilibrio de fases se llaman los grados de libertad termodinámicos o la regla de fase de Gibbs, donde dice que para determinar el equilibrio necesitamos, en una mezcla necesitamos al menos 2 datos para determinar todos los demás. ¿Ya? Eso era por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Qué nos queda? Próximo jueves vamos a hacer otros ejercicios de esto mismo. Probablemente sean 2 ejercicios que les proponga, se los voy a subir a aula cuando corresponda. Tienen un taller recuperativo el viernes, o sea, un taller que es posible, la nota de ahí, que reemplace alguna de las notas que tengan en talleres pasados, que les gustaría tener una mejor nota, obviamente. La próxima semana ya certamen 3, creo que ya nos toca la próxima semana, que tenemos un cierto repaso. Así es que, y no se olviden de que mañana hasta las 5 de la tarde tienen la posibilidad de subir el ejercicio 3 del certamen 2 para que puedan subir su puntaje. Y a mí me interesa, ante todo me interesa, me imagino que a usted le interesa obviamente mejorar su nota, pero a mí me interesa que ustedes sepan hacer ese ejercicio porque eso implica que estarían aplicando bien los balances de materia, integrando bien unidades en un balance de materia y entendiendo de dónde vienen las relaciones. Una aclaración, solamente para que ese ejercicio no se confunda, algunas personas lo hicieron bien y otras personas se confundieron, pero los que alcanzaron a plantear relaciones, en las corrientes 3, 4, 5 y 6 y 7 y 9, a ver, espérate, déjame acordar el ejercicio del... no quiero equivocarme, les quiero ayudar, pero no quiero confundirlo. ¿Sí? En el ejercicio del certamen, el 3, usted en su diagrama de flujos tienen la salida del percolador y le dice que las corrientes 3 y 4, la salida del ciclón 5 y 6, y en la salida de la prensa 7 y 8, la relación entre el agua y los solubles son iguales. ¿Qué significa eso? La razón entre la composición del soluble dividido por la composición del agua es igual en ambas corrientes. ¿De acuerdo? Hay una de 3 relaciones. Y lo otro, todas las corrientes que van hacia el secador spray, o sea, la corriente 3, la corriente 5, la corriente 11, la 12 y la 13, todo eso está orientado a obtener solamente café. Por lo tanto, la única posibilidad que hay hacia allá es que lleguen hasta el secador spray agua y solubles, porque se solubilizaron. Y por el otro lado, por la otra cadena, que va en forma vertical, por ahí van los insolubles. ¿Ya? Así es que en corrientes 3 y 5 solamente hay 2 compuestos, agua y solubles, y de la corriente 4 a la 10, ahí van los 3 compuestos, a excepción de la corriente 5, la 7 es solamente agua y soluble, y la 9 solamente es agua. Así que para que lo consideren en su desarrollo y no se equivoquen. Si tienen alguna pregunta puntual, mándenme un correo y yo les contesto rápidamente. ¿Ya? Eso. Una consulta. ¿Sí? Sobre el certamen, hay una parte que me costó entender, que decía, por simplicidad, suponga que el café no contiene agua. Eso significa que Y en la corriente 2 entran solubles e insolubles, nada más. ya, ya. Sí, es que yo los apliqué en problema y ahí me arrojó error. Lo que pasa es que cuando tú, y en un supuesto correcto, o sea, se acerca a la realidad, porque si tú alimentas granos de café, ¿qué cantidad de agua tiene eso? ¿Cuánto crees tú? ¿Qué porcentaje másico debería tener? Mucho más que el café en sí, diría. O sea, cuando entra el café al proceso para que sea instantáneo, tú tienes que solubilizar primero y después secar, ¿no es cierto? Pero el café, el grano, ya sea molido o entero, pero siempre lo muelen antes, el café molido debe tener
máximo 10% de agua, y eso es bastante, es mucho. De hecho, hay una norma que dice que el café instantáneo tiene que tener menos de 5% de agua en peso. Lo que pasa es que esa agua uno no la percibe, es tan poquita que queda estructural, pero esa era la idea de que ustedes, por simplicidad, significa que la corriente entra a café, solamente hay dos compuestos, que son sólidos solubles y sólidos insolubles. Eso es todo, ¿ya? Ya, gracias. Y otra Ok. consulta, después de haber subido ya la parte 3, ¿Mm? como ¿cuánto tiempo se subirá el desarrollo del ejercicio 3 para revisarlo después? Buena pregunta también. Yo les dije que lo voy a corregir para tenerlo el viernes, no sé si a primera hora, pero sí el viernes. Se lo subo de inmediato porque lo tengo hecho. De hecho, para subirles el desarrollo de pregunta 1 y 2, tengo la 3. Tuve que sacar el 3 para que puedan hacerlo ustedes, pero se lo subo de inmediato después. Lo tengo listo. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, listo. Bueno, que tengan buen día. Nos estamos viendo. Chau. Chao, profe, que esté bien. Chau. Chao, profe. Profe. Chau.